Gracias a Dios por su bendita presencia aquí con nosotros. Vamos a leer el Salmo 61 y lo que voy a hacer yo, mis hermanos, voy a leer nomás el verso 1 y ustedes van a leer todo y en el verso 8 les voy a acompañar para terminar el Salmo. Yo no quiero que yo solamente ando hablando, leyendo. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús, dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Para ustedes, verso 2 hasta 7. Desde el cabo de la tierra. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en el tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación de generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para lo que concierne. Así cantaré a tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Señor, gracias porque tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Rey eterno, mi Dios, y tu reino es eterno. Señor, gracias porque no vamos a estar, mi Dios, con preocupación, con temor de que cuando hay otro Rey las cosas cambian. Tú eres el Rey para siempre. Y Señor, estamos confiados siempre en ti, mi Dios. Y tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Hacedor, tú eres nuestro todo, mi Dios. Y Señor, recibe estos cantos que son para tu santo y bendito nombre, Señor. Que sea tu nombre exaltado, no el hombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabar y adorar el nombre de nuestro Señor.
Dios por bendita presencia y la palabra que vamos a compartir y comer pan espiritual y crecer en nuestro entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el libro de San Marcos, estamos estudiando el capítulo 9 hoy, el monte de transfiguración. También el Señor se enfrenta con un endemoniado. Son 50 versículos, pero no sé si vamos a poder cubrirlo todo, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. San Marcos capítulo 9, y vamos a orar al Señor dándole gracias. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que tenemos, Señor. Señor, han dicho que la comunicación es muy importante. Y Señor, tenemos la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Señor, tú quieres que nosotros tenemos comunión contigo a través por tu palabra, a través por el Espíritu Santo, a través por comunión, Señor, con otros hermanos. Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra, no para que podamos decir que sabemos esto y lo otro, no, Señor, pero para poder evitarnos a no caer en engaño y también para mejor servirte a ti, servirte en libertad y para, Señor, ganar a nuestro hermano y hermana que quizás andan mal, o también para ganar al pecador con el Evangelio, Señor. Y también, mi Dios, para ser esos hermanos y hermanas de sabiduría cuando nos preguntan por oración o por consejería, podemos, Señor, aplicar tu palabra y saber, Señor, dónde aplica la vida diaria, mi Dios. Gracias por todo, Señor. Dependemos siempre de ti, de tu Espíritu Santo. Y gracias por tener a Él en nosotros y aquí en nuestros medios. Todo se lo pido en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, en el capítulo 9, ¿verdad? Los capítulos y los versos fueron usados después que la Biblia fue escrita, pero antes en el texto original no había capítulos ni versículos. Se lo pusieron para poder mejor leer la Biblia y para poder mejor memorizar dónde está escrito tal verso y así. Pero en el versículo 8, el Señor, mejor el capítulo 9 empieza en los últimos del capítulo 8. El Señor hablando a sus discípulos de negar, de venir en pos de Él, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. ¿Verdad? El Señor está diciendo a sus seguidores de que cuando uno es creyente, tiene que tener algo en mente de que vamos a sufrir. ¿Verdad? La cruz, cuando escuchaban la palabra cruz, en aquel entonces simbolizaba la pena de muerte. Estaba por todos los caminos entrando a Jerusalén. Estaba gente crucificada porque los romanos querían decir a los judíos: si vienes en contra de Roma, ahí vas a terminar crucificado. Y el Señor dice a sus seguidores que tenemos que tomar nuestra cruz, tenemos que seguir en pos del Maestro, negándonos a nosotros mismos. ¿Verdad? No quiere decir que vamos a comer puro pan, así pan sin sabor, y tomar pura agua. Eso no aplica ahí, pero simplemente vamos a siempre poner a Dios primero y siempre estar obedeciendo al Señor. Siempre, mis hermanos, estar enamorados de Cristo, enamorados de su voluntad, su propósito para nuestras vidas, y siempre vivir y poner eso primero. Y Él dice, tomando la cruz, poniendo a Dios primero, no amando el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y luego dice, verso 38, porque se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
¿verdad? Cuando los discípulos iban a empezar a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y iban a predicar salvación mediante fe por la gracia, y que ya el creyente, el seguidor de Dios, ya no tiene que vivir bajo la ley de Moisés. Los judíos lo iban a echar para afuera. La primera iglesia era judía, y cuando uno se convertía al cristianismo lo echaban afuera de la familia porque dejaba las tradiciones de la familia. Y también, mis hermanos, había consecuencias afuera de eso en lo político, ¿verdad? Porque bajo Roma César era Dios. Y cuando los cristianos empezaban a decir Cristo es el Rey, Cristo es Dios, no le gustó a César eso. Y empezó a perseguir a los cristianos a César. Y Cristo está diciendo a sus seguidores: si se avergüenzan de mí en frente del hombre, yo me avergonzaré de ustedes cuando vengo en mi gloria. Y entonces el verso 1 del capítulo 9 continúa con esa idea de la gloria venidera del Señor. Fíjase en el verso 1, dice: también Él les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustan la muerte antes que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿De qué se está refiriendo aquí nuestro Señor Jesucristo? El verso 2 tiene la respuesta. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Siempre el Señor lleva estos tres hombres, Pedro, Juan y Jacobo. Pedro era un hombre que hablaba y actuaba antes de pensar. Siempre se metía en problemas, Pedro. Y Juan era un joven todavía. Cuando el Señor le llamó, Juan era un jovencito, y siquiera tenía 20 años. Y Jacobo, ¿verdad? Él tenía el enojón, Jacobo. Y quizás el Señor escogió a estos tres porque siempre causaban problemas con los demás. Igual como nosotros tenemos nuestros hijos y no podemos dejar a todos en la casa solos. Porque sabemos cuál de nuestros hijos causa problemas y tenemos que llevarlos con nosotros a la tienda para que no se queden en casa causando problemas. Quizás era la razón por qué el Señor escogió a estos tres hombres. No sabemos por seguro, pero Él escogió a estos tres. Y dice que se transfiguró delante de ellos. La palabra transfiguró significa un metamorfosis. Significa un cambio de adentro hacia afuera. No es algo que por fuera solamente es realmente quién es Jesús. Fíjate lo que sucedió. Verso 3: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos. La santidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es puro y verdadero. Él es bello, Él es santo. No hay ninguna mancha en Él. Y manifestó su gloria un poquito ante Pedro y Juan y Jacobo. ¿Verdad? Antes, ¿por qué? ¿Por qué se le hizo importante a Jesús a manifestar su gloria antes a estos hombres? Recuerda, Él dijo: si se avergüenzan de mí, cuando yo vengo en mi gloria, voy a tener vergüenza de ustedes si me niegan a mí. Los que niegan a Jesús y no se arrepienten, el Señor se va a tener vergüenza de ellos. Pero los que niegan a Jesús y se arrepienten y arreglan su vida con el Señor los va a tener en su familia. ¿Cómo sabemos? ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Él negó a Jesús 3 veces. Porque Pedro todavía no entendía, Pedro todavía no era nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo todavía no había bajado a la tierra. Es una gran diferencia, mis hermanos, cuando hay arrepentimiento y una persona reconoce su error, el Señor lo perdona. Cristo usó a Pedro grandemente para predicar el Evangelio, pero Pedro tuvo que arrepentirse. Entonces el Señor manifestó su gloria para estos hombres porque iban a sufrir por causa del nombre del Señor Jesucristo.
Y sigue diciendo, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra les puede hacer tan blancos. Y en el Evangelio de San Lucas y también Mateo dice que el rostro de Jesús brilló más fuerte que el sol. Verso 4, desapareció Elías con Moisés. Elías y Moisés, mis hermanos, los creyentes que mueren en el Señor. Elías simboliza, mis hermanos, los creyentes que van a estar vivos cuando sucede el rapto de la iglesia. Porque Elías no murió. Elías se quejó y fue a una cueva y el Señor le dijo, Elías, vuelve y sigue tu ministerio. Y después Elías fue arrebatado al cielo en un carro de caballos de fuego. Elías simboliza a los creyentes que van a estar vivos cuando Cristo venga por su iglesia. Moisés, mis hermanos, Moisés sí murió. Moisés falló a Dios, él no representó a Dios como se debía de representar a Dios. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, tú no puedes entrar a la tierra prometida, pero sabes que Moisés lo vas a mirar con tus ojos. Y Moisés subió al monte y ahí murió, miró la tierra y murió. Moisés simboliza a los creyentes que mueren en Cristo. No voy a leerlo por causa de los versos que tenemos que cubrir. Pero en primera Tesalonicenses capítulo 4, los últimos del capítulo, mis hermanos, Pablo dice que los cristianos no deben de ser ignorantes acerca de los que duermen en el Señor. Que es porque duermen no van a perder la resurrección, van a resucitar primero. Y los que están vivos, juntamente con el aire, vamos a estar reunidos con el Señor y vamos a pasar toda la eternidad con el Señor. Entonces ahí tenemos, mis hermanos, Elías y Moisés representan a los creyentes que mueren en Cristo. Otra cosa es que Moisés vivió 1900 años antes que aparece aquí con Jesús. Elías como 900 años antes vivió él y aparece con Jesús y están hablando con Jesús. Reconocen, se pueden reconocer quiénes son. Eso habla también de que cuando nos vayamos de esta tierra, nos van a conocer. Nos van a conocer, vamos a tener memoria, vamos a poder comunicar todavía. No vamos a estar bajo la maldición del pecado, vamos a tener cuerpos nuevos y no vamos a estar enfermos. Pero cuando una persona en Cristo muere, mis hermanos, va a la gloria con el Señor. También Elías simboliza los profetas y Moisés simboliza la ley y Cristo en medio, mis hermanos. La ley y los profetas nos guían a Jesús. La ley y los profetas guían a Jesús. En Hebreos es muy claro que la ley es una sombra y Cristo es la realidad. Cristo es la realidad. Todo lo que tiene la ley habla de la persona y la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Elías, mis hermanos, las profecías dadas en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Los judíos enseñaban que va a haber dos Mesías. Los judíos enseñan que va a haber dos Mesías, porque no pueden entender que el Mesías va a sufrir y el Mesías al mismo tiempo va a regresar a reinar como un vencedor, ¿verdad? No, para ellos era imposible de tener un Mesías sufriendo. Entonces, para ellos, para poder interpretar lo que está escrito en Isaías y en los otros profetas hablando del sufrimiento del Mesías, ellos dicen, hay dos Mesías. El primero se llama José, porque José fue rechazado de sus hermanos y José se vendió a la esclavitud y José, fue culpa de un mal que él no hizo y fue encarcelado. El primer Mesías dicen que se llama José. El segundo se llama David, porque David era un rey, un guerrero, un hombre que peleó batallas para Dios y un hombre que Dios usó para expandir el reino de Israel y se afirmó el reino bien en los días de David. Pero qué curioso, mis hermanos, que esos dos nombres, José y David, aplican para un Mesías, aplican para Jesús. ¿En qué manera? Decían, Jesús es el hijo de quién? De José.
o es el hijo de José. Y al mismo tiempo otros decían, es el hijo de David. Es el hijo de David. Mis hermanos, antes de la gloria, antes del trono, el Señor tiene que en obediencia cumplir la voluntad de su Padre en sufrir y pagar el precio del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, Dios tuvo que tratar con el pecado. Dios en su grande santidad, en su grande justicia, Él tuvo que tratar con el pecado. Y por esa razón el Señor tuvo que venir, sufrir tentación, pero no caer en tentación, vivir en obediencia ante el Padre, morir y sufrir, y después va a venir a reinar para siempre y para siempre. Pero para los discípulos era duro a comprender. Ellos, después de mirar los milagros, el pan multiplicado, la gente endemoniada siendo liberados, los enfermos sanados, ellos esperaban luego, el Cristo va a terminar con los romanos y vamos a ser un país libre, vamos a ser un gente libre, un pueblo libre para servir a Dios, ya no sufriendo bajo nuestros enemigos. Pero el Señor está preparando a ellos, primero voy a sufrir, porque tengo que pagar el precio del pecado, tengo que pagar por las fallas que hizo Adán y toda su descendencia. Pero Él aquí está mostrando un poquito de su gloria para animar a ellos, para hacerles entender que la gloria es nuestro destino, pero ahorita vamos a sufrir. Vamos a sufrir. La gente sí nos va a echar menos por ser seguidor de Jesús. Si estamos en otro país, ¿verdad? Hay muchas más malas consecuencias para si somos cristianos, ¿verdad? Pero eso no es nuestro fin de sufrir. Nuestro fin es gloria con el Señor. Verso 5 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Verso 6, porque no sabía lo que hablaba. No sabía lo que hablaba. Pedro hablaba sin pensar. Pedro actuaba sin pensar. Pedro, mis hermanos, vean cuando arrestaron a Jesús, que sacó Pedro el machete y luego a cortar la oreja del soldado. Mis hermanos, Pedro siempre era así. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, no debemos de despreciar a Pedro, porque él fue el primero que se salió de la barca. Él fue el primero, mis hermanos, que predicó al Evangelio a los gentiles. Él fue el primero que Dios usó para predicar el Evangelio y derramar el Espíritu Santo sobre Cornelio y todas sus familias y amistades. ¿Verdad? Gracias a Dios por los Pedros que tenemos en nuestros medios. Los que se avientan nada más. En veces se caen problemas, pero otra vez digo, Dios puede redimir eso y usarlo para su gloria. Cuando Pedro dijo, hago 3 tiendas, uno para ti, uno para Elías y Moisés, Pedro estaba diciendo, tenemos a Moisés y a Elías, hombres importantes en el Antiguo Testamento, y también tenemos a Jesús. Pedro estaba diciendo, son los 3 iguales. Son los 3 iguales. Podemos tener un poquito ley, y un poquito de Jesús, y un poquito de Moisés, un poquito de Elías, y un poquito, todos son iguales, acabo la misma, ¿verdad? Mucha gente dice así, todo lo mismo, hombre. Pero no es cierto. Fíjate de dónde va a venir la corrección. Dios va a tener que corregir a Pedro. Dice, verso 7, entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Dios el Padre está diciendo a Pedro, Pedro, estás mal.
Moisés y Elías son mis siervos, pero mi hijo Jesús es Dios. A Él escuchar. A Él escuchar, a Él seguir. Él es la cabeza de la iglesia, mis hermanos. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro esposo. Él es nuestro todo. Él es nuestra única esperanza y nadie más. A Él oír. ¿Qué estás haciendo? Siguiendo a Jesús. ¿Qué estás escuchando? Estoy escuchando a Jesús. ¿Con quién vas? Voy con Jesús. Todo Jesús. Todo nuestro Señor Jesucristo. Dice la nube. La nube, mis hermanos, que se explica o se lee aquí, en la misma nube, mis hermanos, que estuvo cuando Moisés terminó el tabernáculo y la gloria de Dios descendió para ver todo lo que se había preparado en el tabernáculo. Y después de ahí, mis hermanos, la nube que descendió para inspeccionar el templo de Salomón. La gloria de Dios era tan santo y tan grande que ningún sacerdote ni Moisés podía entrar cuando la presencia de Dios estaba ahí. Pero ahorita, mis hermanos, está Elías y Moisés, y está Pedro, Juan y Jacobo. La gran diferencia, mis hermanos, es que Cristo está en sus medios. Por esa razón, todo hombre, mujer, niño, niña, joven, jovencita, anciano, ancianita, todo ser humano necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo, para tener comunión con un Dios santo. En el 31 el día 1 de noviembre se me hace que es el día de la Reformación, donde Martín Lutero puso 93 dichos ante la Iglesia Católica, ¿verdad? Y empezó la Reformación. Martín Lutero halló que la salvación es por la gracia. Martín Lutero empezó a leer el libro de Romanos. Y ahí halló que el hombre necesita la salvación, y la salvación se obtenga por medio de la fe, por medio de la gracia de Dios. Otra cosa vemos aquí, mis hermanos, que Moisés en su vida nomás miró la tierra prometida. Pero aquí Moisés está adentro de la tierra prometida por causa de Jesús. Había mucho más que eso, mis hermanos. Cuando Moisés no pudo entrar, Dios estaba diciendo algo más grande al creyente. Él estaba diciendo: no puedes entrar a mis promesas bajo la ley. No puedes entrar a las promesas de Dios siendo un religioso. ¿Quién guió al pueblo a la tierra prometida? Fue quien, Josué. Fue Josué. Y en griego el nombre Josué es Jesús. Dios diciendo que el hombre va a entrar en las promesas de Dios mediante fe en Jesús, no siendo un religioso. ¿Qué es lo que hace la fe, mis hermanos? La fe en Dios produce en nosotros. La fe en Dios nos da vida. Al momento que creemos el Evangelio, al momento, mis hermanos, que reconocemos mediante el Evangelio y la obra del Espíritu Santo, reconocemos que somos culpables ante Dios y recibimos su perdón y su gracia, por medio de la fe el Espíritu Santo mora en nosotros. Y por medio del Espíritu Santo, por medio de la promesa de Dios, podemos vivir la vida abundante en Cristo Jesús. Entonces, la importancia de tener a Jesús en nuestros medios, solamente por Él podemos estar en comunión ante Dios. Verso 8: y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Arriba en el monte, estos tres hombres están disfrutando una gran experiencia, pero abajo del monte les está esperando los escribas,
alegando con los discípulos y un endemoniado. Tenemos que reconocer eso, mis hermanos, que hay momentos que vamos a tener grandes experiencias con Dios y vamos a sentir bien así, caminando en el aire, y vamos a tener gozo fluyendo y vamos a estar cantando alabanzas y chiflando alabanzas, pero al mismo tiempo a la esquina, da la vuelta, está el diablo listo para atacar, listo para plantar dudas, listo para tratar de no hacer la voluntad del Señor. Dice, verso 9, descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijese que lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Verso 10, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Otra vez digo, los discípulos no podían entender, no podían comprender que el Señor tenía que morir primero. Verso 11, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Verso 12, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Número 1, mis hermanos, Elías va a venir después que Cristo venga a tierra. Durante la gran tribulación en Apocalipsis se habla de 2 testigos que van a bajar y van a predicar el Evangelio. Uno de esos testigos va a ser Elías. Elías va a venir y va a ser un testigo del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero, mis hermanos, Juan el Bautista, él vino en el espíritu de Elías. Él no era Elías, pero vino en el espíritu de Elías. Él predicó el mensaje de arrepentimiento. Él predicó, mis hermanos, en contra la fornicación, en contra los adúlteros. Él predicó en contra todo pecado, y él avisó al pueblo que el Mesías viene y va a pedir fruto y va a dar juicio. Y se tienen que arrepentir, y muchos se arrepintieron y muchos fueron bautizados en el río Jordán, porque ellos querían de recibir al Mesías, ¿verdad? Y Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías, pero no era Elías. Elías va a venir después, antes que Cristo venga otra vez. Recuerda, mis hermanos, la venida de Cristo son 2 eventos. La venida de Cristo son 2 eventos. El primer evento, el rapto de la iglesia, el rapto del creyente. Y luego empieza la gran tribulación. Y cuando Dios trata con Israel y trata con aquellos que habían rechazado el Evangelio antes del rapto. Y después, mis hermanos, después el Señor, antes de su venida a la tierra, Elías y otro testigo van a venir y van a predicar por toda la tierra. Donde el Señor está diciendo, Elías ya vino, pero no como ustedes esperaban. Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. Verso 14, y cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Verso 16, les preguntó, ¿qué disputéis con ellos? Vemos aquí, mis hermanos, el corazón de un pastor. Cristo es el príncipe de los pastores. Y él ve que los escribas están atacando a sus discípulos. Y él luego los defiende. ¿Qué están haciendo? Qué bueno es, mis hermanos, cuando hay pastores que tienen el corazón conforme el pastor de los pastores, Jesucristo. ¿Verdad? Es importante dar de comer a las ovejas, darles de beber, y también es importante defenderlos de las malas enseñanzas, y también defenderlos de otras personas, ¿verdad? Que
que en el rebaño que necesitan corrección. Es bonito y lo vemos en la vida del Señor Jesucristo. Verso 17, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo y tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome la sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va sacando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Aquí, mis hermanos, describe a alguien que sufre de ataques epilépticos. Pero no todos los ataques así es por un demonio. Aquí sí, porque el Señor claramente va a echar afuera a este demonio. No todos, pero algunas enfermedades pueden ser por causa de demonios. Es bueno tener sabiduría y discernimiento. Hace poquito que estaba yo hablando con un doctor y estaba haciendo su residencia, su especialidad es el cerebro, pero antes de hacer eso tenía que pasar tiempo en una clínica donde el doctor tiene que mirar todo tipo de enfermedad. Y él no quería, él tenía que hacerlo, pero no quería tratar con pacientes que tenían enfermedades mentales. Porque siendo doctor y al mismo tiempo siendo un creyente, él sabía que algunos de ellos simplemente eran endemoniados y no quería enfrentarse con esos demonios. Y nomás le dije, ¿sabe qué? El Señor está contigo, el Señor te ha dado la sabiduría para ser doctor. Al mismo tiempo eres un creyente, puedes ofrecer las dos medicinas. Número uno, hay liberación en Cristo. Hay vida nueva en Cristo. El Evangelio tiene poder para deshacer todo lo malo. Al mismo tiempo tienes la sabiduría para aplicar cuál medicina puede ayudar si es que no es causado por un espíritu malo. Qué triste, mis hermanos, que este poseído por un demonio era un joven, era un niño. Un reporte salió hace 2 días que niños que se están quitando sus vidas va creciendo, va subiendo. Los niños ya se están perdiendo la esperanza. Hay tanta información que uno puede agarrar por el internet y alguna información es saludable y mucha información no es saludable. Y les dije, como la aplicación TikTok, ¿verdad? Es manejado por el gobierno chino. Y una agencia cristiana que pelea, ¿verdad?, para contenido para niños, para jóvenes, que ellos van al Congreso diciendo, pasan leyes, reforma, para que estas compañías no dejen que estos niños alcancen a hacer sus cuentas. Están bombardeados por cosas feas. Y ellos abrieron una cuenta diciendo que era una niña y un niño de 13 años. Y en poco rato, empezaron a mandar puros videos, puros anuncios sucios, violentos, drogas, tanta cosa mala. Y hallaron que el gobierno chino de adrede está contaminando la mente de la juventud. Porque ellos saben muy bien que los jóvenes a esa edad no pueden recibir tanta estimulación así sin discernir qué es verdad o qué no es verdad. Y abren sus vidas a demonios. Y donde hay demonios, mis hermanos, el diablo vino sino para matar, robar y destruir. Cuando hay pensamientos que uno tiene, que los jóvenes quizás tienen de quitarse sus vidas, hay mucha actividad de demonios ahí. Pero la respuesta sí, la respuesta lo vamos a mirar aquí.
La respuesta es Cristo, la respuesta es la oración. Fíjate lo que dice. Los discípulos no pudieron echar afuera el demonio. Y otra vez, mis hermanos, los judíos tenían una creencia de que si no podían saber el nombre del demonio, era imposible echarlo para afuera. Es lo que creían los judíos. Entonces, este tipo de demonio no hablaba. Entonces, quizás pensaron, ¿qué vamos a hacer? Si le preguntamos cómo se llama, no nos va a decir porque no habla. Pero el Señor les va a enseñar algo importante. Dice, verso 19, y respondiendo le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo. Entonces la primera respuesta para nuestros jóvenes, mis hermanos, para su salud espiritual y mental, es traerlos a Cristo. Traerlos al Señor. Traérmelo, dijo el Señor. Traérmelo para acá. Eso ahí dice, lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Verso 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Le dijo, desde niño. El Señor ya lo sabía, nomás nos preguntó para que nosotros podamos saber de que el diablo no discrimina. El diablo quiere a niños, jóvenes, ancianos. El diablo quiere llevar a todos a la perdición. Verso 22, y muchas veces le ha echado al fuego y en agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia y de nosotros y ayúdanos. Mis hermanos, el papá le pide al Señor, ten misericordia de nosotros. El papá no empezó a decir, ¿sabe qué? He fallado aquí. Él sabía, él ya sabía, Señor, es por tu misericordia. Es por tu misericordia. Ayúdanos, líbranos de este gran mal. Verso 23, y les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Regresando al verso 19, oh generación incrédula. Oh generación incrédula. La fe, ¿dónde empieza, mis hermanos? Empieza en la casa. El Señor nos ayuda, mis hermanos, a que nuestra casa sea el lugar donde crecemos en la fe, en donde lo vivemos. Dice, verso 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. El padre era sincero, le dijo, Señor, yo sí creo, pero ayúdame a que mi fe crezca más. Mi fe crezca más. Otra vez digo, ¿por cómo crece la fe? Por medio de la palabra de Dios. Verso 25, y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entras más en él. Para los judíos era un gran milagro, porque otra vez digo, ellos enseñaban, si no sabes el nombre del demonio, no lo vas a poder sacar. El Señor lo sacó así. Verso 26, entonces el espíritu clamando, sacudiendo, con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. El Señor lo levantó de la cama del Seol. Verso 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no podemos echarle afuera? Verso 29, y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay diferentes demonios, algunos son más tercos que otros. Aquí dice oración y ayuno, otros evangelios nomás dicen oración. No es que la oración, mis hermanos, nos hace más justos, pero la oración nos da poder. Oración, poder. Oración, poder. Aquí el Señor está diciendo a todos sus seguidores, la guerra es ganada en la oración.
yo soy el primero a decir, he aprendido a orar más, pero no todo el tiempo fue así. Yo era muy desesperado para orar. Ya después de 5 minutos ya yo estaba pensando en otra cosa y ¡pum! Me quería salir. Pero ¿saben qué? Por la gracia de Dios he empezado a orar más porque empiezo a reconocer la importancia de la oración. Porque mis hermanos, porque no estamos luchando con sangre ni carne, tenemos una guerra espiritual. Y solamente por la oración, por la palabra, poniendo la armadura de Dios todos los días, vamos a ser victoriosos. Como padres, no somos perfectos, pero todo padre puede orar por sus hijos. Y eso es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos. Mis hijos son jóvenes como los más jóvenes que hay. Tienen la mente y tienen todo, ¿verdad? Son hechos de la misma sangre y carne de todos los jóvenes que andan por afuera. Pero mis hermanos, cuando yo aparto tiempo para orar por su bien espiritual de ellos, Dios va a hacer la obra en ellos. Dios va a hacer la obra en ellos. El Espíritu Santo mismo nos va a ayudar a orar por nuestros jóvenes. El jueves que estuvimos aquí estudiando, nuestra hermana Carmen dijo, hay que orar por las escuelas. Y hicimos una oración esa noche para seguridad para los estudiantes y maestros por las escuelas. ¿Y sabe qué sucedió el viernes? Aparentemente alguien dijo que iba a haber balacera en las escuelas. Estaban amenazando a las escuelas aquí, en muchas escuelas en los Estados Unidos. Y mis hijos, cuando llegaron a la casa, dijeron, papá, casi no hicimos nada. Y dije, ¿por qué? Porque no había nadie en la escuela. Muchos papás, después que escucharon que había una amenaza así, sacaron a sus hijos. Yo me acordé de la noche anterior. Tenemos que seguir orando por seguridad, por los estudiantes y los maestros. Mis hermanos, la oración nunca es en vano. Cuando yo manejaba camión para el distrito escolar de Sunnyside, ¿verdad? Los primeros del año, las primeras semanas del año, estaba yo llevando a los niños en la mañana a la escuela para dejarlos y había un montón de mamás orando para las escuelas. Tenían letreros cristianos hablando de Jesús, estaban orando. Eso es muy, muy importante. Tenemos que orar. Y Dios que nos ayuda a nosotros para orar más y confiar en el Señor más. Mis hermanos, no quiero seguir porque no vamos a alcanzar a terminar el capítulo, pero primeramente Dios el domingo en el verso 30 en adelante vamos a seguir el estudio. Quiero dejar un tiempo para orar por las necesidades antes de ser despedidos. Ayúdame a orar por mi hermano